Cuidado. Tú lees lo de la próxima. Buenas noches, gracias, noches con todavía mucha luz del día como la vez pasada. Gracias por estar con nosotros. Hoy es un tema que estábamos comentando un tanto complicado, muy interesante porque se trata de la sucesión en materia agraria. Y la sucesión en materia agraria ha ido evolucionando y se encuentra en los artículos 17 y 18 de la ley agraria, ¿verdad, Lore? Correcto, gracias. Miércoles, oigan, se nos pasan los días de volada, yo no sé ustedes, pero cuando volteo ya es otra vez miércoles y tenemos la gran oportunidad de estar con ustedes platicando temas agrarios en 15 minutos para sembrar inquietudes y resolver dudas en la medida de lo posible con el tema que correctamente dijo la maestra Isabel Monroy. Es un tema muy complicado porque no nos caracterizamos los mexicanos por ser precisamente muy cuidadosos en dejar nuestros documentos listos ante una posible falta o de un ser querido o de nosotros mismos, y eso sucede mucho en el campo. El campo más bien no es la excepción, porque lamentablemente, bueno, pues los sujetos agrarios tienen edad ya bastante mayor y muchos mueren sin haber dejado sucesión o incluso peor, los propios sucesores van falleciendo. Entonces, son hipótesis jurídicas previstas en el artículo 18, fracción octava, no, discúlpenme, séptima, 18, fracción séptima de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, ¿verdad, Isabel? Así es, y desafortunadamente muchos ejidatarios siguen pensando que pueden heredar a todos sus hijos y que al tener 5 o 6 parcelas le pueden dejar la parcela a cada uno de ellos, cosa totalmente errónea y que deja mucho conflicto en materia agraria. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, las parcelas son indivisibles, las parcelas son únicas y sí se le podría dar en un momento dado a cada uno de los hijos, es un solo derecho el que ampara esas 5 o 6 parcelas. Y lo único que se transmite es ese derecho que tiene el ejidatario reconocido ante el Registro Agrario Nacional, ante la Asamblea General de Ejidatarios, como ejidatario o comunero legalmente reconocido. Correcto, No. nos dicen que por ahí que no se escucha, esperemos que ya haya buena señal, ojalá. Elisa Peña, te agradecemos que nos informes, ojalá nosotros nos escuchamos bien. Luis Álvarez, un saludo, gracias. Pareciera que es tu banda, pero efectivamente, la unidad de dotación, y ahí viene la palabra, unidad de dotación es indivisible. También es un hecho cierto y además notorio que en el campo no hay hijos únicos muchas veces, en la más de las veces, y la división de la unidad de dotación no está permitida por la propia naturaleza de la propiedad social, en virtud de que el legislador, al así señalarlo, es para evitar la pulverización de las tierras, ¿no? Pero muchos de los que nos están escuchando han de decir, bueno, eso es en el deber ser. Isabel, ¿qué pasa en campo? Lamentablemente, una cosa es el hecho y otra cosa el derecho. Tal y como lo comenta la maestra Lorena Becerra, es cierto, tenemos muchos problemas porque existe esa pluralidad de familia y en donde la lista de sucesión que viene establecida en el artículo 17 de la ley agraria y que además nos permite no solamente realizarla ante el Registro Agrario Nacional, sino también ante un fedatario público. Esta lista de sucesión no es abierta, se da entre el primer sucesor, segundo sucesor, tercer sucesor y así sucesivamente, lo cual no quiere decir que suceden todos los que quedan designados dentro de esta lista, sino el primero, y en caso de que falleciera ese primero, entonces entra el segundo y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque tal y como menciona la maestra Lorena,
es precisamente para evitar la pulverización de la tierra ejidal, de la tierra de la comunidad indígena. Gracias, Carlos Lavenant. Le agradecemos estar siempre con nosotros, un abogado y un gran jurista especializado en esta materia. Como lo llevamos aquí comentado, es decir, son dos hipótesis para la sucesión en materia agraria. O el titular de derechos agrarios designa sucesor de sus derechos o no designa, o incluso los designados lamentablemente fallecieron. Entonces, primero hay que acreditar que ellos fallecieron y en consecuencia determinar quién va a tener entonces la expectativa de suceder, de heredar los derechos del ejidatario o del comunero. No queremos ser muy técnicas, sino darles un panorama general de esto. Aguas porque muchas veces los abogados que se dedican a la materia civil invocan artículos del Código Civil y la ley agraria, la materia agraria, tiene su propia reglamentación de la sucesión, ¿verdad, Isabel? Así es, y está en los artículos 17 y 18 de la ley agraria, y es muy específico y muy exacto al señalar que el ejidatario puede transmitir sus derechos a quien quiera. Hace un señalamiento, pero lo deja abierto. Es la única parte de la ley agraria en donde puede ingresar a un ejido cualquier persona. No necesariamente tiene que ser un miembro de la familia. Puede ser el elotero que está en la esquina de la iglesia, y si es el amigo, el mejor amigo del ejidatario, puede tener ese acceso a ser el nuevo ejidatario, si es que así lo decide el titular de los derechos agrarios. Que ojo que seguimos mencionando derechos agrarios, no titular de la tierra, son derechos agrarios. Y el propio artículo 17 señala que es el propio ejidatario o comunero, como nos lo dice el artículo 107, no en toda la ley, jóvenes y personas que nos están haciendo favor de vernos, no en la ley vas a encontrar sacramentalmente que cada artículo se refiera al ejidatario y comunero. ¿Por qué? Porque nuestro artículo 107 de la ley agraria establece que todo lo aplicable al ejido también será aplicable a la comunidad. ¿Sí? Entonces el 17 que señala Isabel es, dice, el ejidatario, yo entre paréntesis pongo, o comunero, tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes. ¿Cuáles son los demás inherentes, Isabel, a su calidad de ejidatario? ¿Qué otro derecho puede heredar? Puede heredar todos los derechos sobre las tierras de uso común y las cuestiones administrativas, incluso todo lo que se refiere a los movimientos existentes dentro del ejido o la comunidad indígena. Es decir, si existe una indemnización por alguna expropiación, tiene derecho a solicitar el sucesor que quede designado y a quien se le transmiten esos derechos, como ejidatario o como comunero, como bien lo señalas. Además, en caso de que no exista una acta de sucesión o un testamento en donde se designe a un sucesor, entonces entra lo que viene a ser el artículo 18 de la ley agraria. Y ahí nos establece puntualmente quiénes son los que deben o tienen derecho a heredar, que serían quienes, Lore. El artículo 18 establece cuando el ejidatario no haya designado, es decir, como señaló Isabel, si el ejidatario o comunero quiso dejar de heredero, de sucesor de sus bienes, alguien que no sea su familiar lo puede hacer, porque señala, para ello podrá designar al cónyuge, concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes, estamos hablando de los papás, o a cualquier otra persona. En consecuencia, el orden de preferencia para quien no lo dejó, para quien no designó sucesores es, en primer lugar, al cónyuge, en segundo, a la concubina o concubinario, en tercero, a uno de los hijos del ejidatario, en cuarto término, a los padres, a uno de los ascendientes, y la fracción 5, que es ahorita, le vamos a preguntar a Isabel, que causa conflicto también, porque dice a cualquier otra persona, pero dice aguas,
de las que dependan económicamente de él, lo que comúnmente se conoce como dependencia económica. ¿Qué quiere decir, Isabel, en materia agraria esa dependencia económica? ¿Que me mantengan? No, quiere decir que viva de lo que produce esa parcela, esos derechos agrarios, porque de lo contrario, si no se acredita que esa persona dependa de esa de esos Esa frutos, parcela. de esa parcela, de los frutos que produce esa parcela, entonces no estamos hablando de una dependencia económica. Es muy común que lleguen y digan, pero es que yo mantenía a mis papás, yo mantenía al ejidatario, yo le pagaba todo lo que le tocaba o lo que necesitaba. Eso no es una dependencia económica. La dependencia es directamente depender de esos derechos ejidales o de esos derechos agrarios, porque de lo contrario no estamos hablando de una dependencia real económica de los derechos agrarios que se pretende tener como sucesión. En ¿Y qué campo hay pasa? muchas personas solteras, ¿verdad, Isabel? Entonces luego tenemos a los ahijados, a A los los sobrinos, sobrinos. a los Ajá. hermanos. ¿Y qué pasa cuando hay esta multiplicidad de personas? Entonces entra lo que es la segunda parte del artículo 18. Correcto, pero además aguas, porque dice, en los casos a que se refieren las fracciones 3, 4 y 5, es decir, hijos, Con los hijos, papás o la dependencia económica, si al fallecimiento del ejidatario o comunero resultan dos o más personas con derecho a heredar, híjole, ahí la bronca, los herederos tendrán 3 meses para que dentro de esos 3 meses ellos, entre ellos, decidan quién se va a quedar. ¿Por qué? Porque como lo empezó señalando la maestra Isabel, no podemos poner un solo título de derechos a nombre de 3 o 4 personas. Con independencia de que en los hechos los herederos queden de acuerdo, el título debe estar a nombre de una sola persona, ¿verdad, Isabel? Y de no ponerse de acuerdo, ¿qué pasará? entonces van a tardar a veces hasta años porque depende del criterio del tribunal a que tengan acceso. Estos criterios van desde poder hacer un convenio en donde realmente queden involucrados todos los hijos o donde nada más quede uno como titular y se le pueda respetar a lo mejor el derecho a los demás, o pueden pasar muchas situaciones que son específicas de cada tribunal, de cada familia, de cada situación en específico. Por eso es muy importante que tengan un buen abogado en materia agraria, que conozca todos este tipo de situaciones, porque de lo contrario, lo único que van a lograr es que se les enrede el asunto y duren años en los tribunales. Va ¿Y a qué llegar pasa? incluso la hipótesis, ¿verdad? De que no se pongan de acuerdo, aguas, porque ahí entra la subasta. Sí, pero ¿qué pasa cuando entra a la subasta y hay algún vivo que dice, ah, yo voy a meter a mi primo como tercero extraño a juicio? ¿Por qué? Porque salió una cesión de derechos que hizo el ejidatario en vida a favor del sobrino, pero obviamente es una cesión hechiza. ¿Y qué Y pasa? lamentablemente en la subasta se va depreciando también el valor, porque en la primera postura, en la primera almoneda no hay posturas, en la segunda reduce el precio de la tierra. Exactamente, tal cual. Qué lástima que no hubo preguntas al respecto. Me hubiera gustado mucho que nos hicieran preguntas con relación a la sucesión. Muchas gracias por estar con nosotros, Elisa, licenciado Carlos Ladenán. Me da mucho gusto saludarlo, siempre atento, con mucho cariño. Magali Cabrera Campos, José Rodríguez Hernández y Ellen Gómez. Muchas gracias, maestra Lore, por estar siempre aquí con nosotros, platicando en estos 15 minutos de pláticas de agrario. Así es, Aida Susana te está saludando, saludos Isabel, Aida Susana, y pues como cada miércoles, el próximo, que es miércoles 21 21 de de abril, abril. primero Dios,
Vamos a estar hablando de la siguiente fracción, también bien importante, las nulidades previstas en unas fracciones del artículo 27 constitucional que no nos han tocado en la vida profesional en cuanto a la primera parte, pero la segunda parte es muy socorrida, hay muchas nulidades. Me preguntan, ¿en la subasta puede ser tanto personas morales como físicas? Sí, claro. Claro, es una subasta, el mejor postor, y se venden los derechos. Ahí. Así es. Pues estamos al habla, querida maestra Isabel, les agradecemos su preferencia y desde Guadalajara, Jalisco, Ciudad de México, un gusto estar con ustedes. Te hablan, ¿en las sesiones entran los solarios urbanos? No, definitivamente no. Porque los solares urbanos que ellas son del derecho privado. Tengo una duda, maestras. Hernández Morales, abogados. Órale, antes de que nuestro productor nos corte. Si no contestamos por escrito. Así es. Muchas gracias. Buenas noches, nos vemos. Gracias por estar. Siempre un placer. Gracias.